Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Monte Calvario. Una vez más estamos aquí, hoy domingo, para compartir con ustedes la santa palabra de Dios. Quiero darle gracias al Señor porque en esta semana el Señor me permitió cumplir un año más de vida. Gracias a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos felicitaron en este tiempo. Les agradezco en el nombre de Jesucristo y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos permitió de poder cumplir este año más. Así que, hermanos, gloria a Dios por ello, ¿verdad? Porque cada año es una bendición de Dios, es una muestra del amor de Dios para nuestras vidas. Quiero también, hermanos, siempre felicitar a todos los grupos de la iglesia que están trabajando a través de las redes sociales, tanto los niños, los jóvenes, los caballeros, siempre se están activando a través de las reuniones virtuales que se están teniendo, los grupos de estudio también. Felicitamos a cada uno de ustedes, hermanos, y lamentamos que todavía hay algunos que no se han podido conectar por algunas razones, pero queremos felicitar a los que sí lo están haciendo y animarlos a que se sigan conectando para que mantengamos viva esa llama del amor de Dios y de la hermandad dentro de los hijos de Dios. Sabemos que la iglesia todavía no nos estamos reuniendo en nuestro edificio, ni sabemos cuándo vamos a volver todavía, pero estamos funcionando, estamos activando de forma virtual en los diferentes grupos que la iglesia cuenta. Así que los felicito a todos los líderes de los diferentes grupos, tanto de jóvenes, niños, caballeros, femenil, grupos de estudio que se están reuniendo. Los felicito, hermanos. Qué bueno que también ustedes, aparte de ello, estamos a través de los miércoles y los domingos compartiendo la palabra de Dios a través de su servidor. Muy bien, hermanos, esta noche traemos un tema que hemos titulado Un verdadero hijo de Dios, y vamos primeramente a tener una oración para luego compartir el tema en esta noche. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, queremos darte las gracias por la oportunidad que nos permites de poder compartir tu palabra en esta noche especial. Bendice cada uno de los hermanos y hermanas que miércoles y domingo se están conectando a través de las redes para escuchar el mensaje del Señor. Bendíceles grandemente, Señor, y te damos gracias por sus vidas, porque sé que tú, oh Dios, estás con ellos para fortalecerles, guardarles, proveerles y ayudarles en todas sus necesidades. Te alabamos por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 10 del libro de Juan, versículos 14 y 15. Juan capítulo 10, versículos 14 y 15. Vamos a compartir el tema esta noche, un verdadero hijo de Dios. Y para ello leeremos esta porción bíblica en Juan 10, 14 y 15. Dice la palabra de Dios: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Muy bien, Dios los bendiga, hermanos, a través de su palabra. Quiero comenzar esta noche diciendo que el Señor Jesús, a través de toda la Biblia, la Reina Valera del 60, que es la que nosotros estamos leyendo, a través de toda la Biblia, el Señor Jesús compara al cristiano como una oveja. Y es por ello que el Señor hace mucho énfasis en las ovejas. Y contabilizando las veces que la Reina Valera del 60 utiliza para hablar sobre las ovejas, menciona alrededor de unas 267 veces la palabra ovejas. ¿Para qué?
La Biblia dice que para ejemplificar quiénes son los hijos de Dios. Dios los compara como una oveja. Dios utilizó este animalito para compararnos a nosotros en cuanto a ser un verdadero hijo de Dios. Ahora, el Señor, a través de la palabra, utilizó mucho este ejemplo de la oveja porque el pueblo de Israel estaba muy familiarizado con el asunto de las ovejas. Muchos de ellos eran pastores de ovejas, sabían la conducta de las ovejas y sabían cuál era las debilidades y las fortalezas de las ovejas. Entonces el Señor ilustra las ovejas como los verdaderos hijos de Dios. Entonces esta noche, hermanos, vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, tomando en cuenta esta explicación acerca de la ilustración que Jesús usa de las ovejas, vamos a ver quiénes son verdaderos hijos de Dios, o quiénes son ovejas de Dios, o quiénes no son ovejas de Dios. Y para ello vamos a ver dos versículos. El primero es el versículo 14 de Juan 10. Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor. Jesús es el pastor de las ovejas. Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. O sea, el Señor conoce sus ovejas, y las mías, dice, me conocen. Yo las conozco, y ellas me conocen a mí. Ahora veamos el otro contraste, el versículo de Juan 10:26. Juan 10:26 dice así: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces vemos aquí en primer lugar que las ovejas de Dios, o los verdaderos hijos de Dios, son personas que conocen a Dios, y además de conocer a Dios, oyen la voz de Dios y le siguen a Dios. Esas son las ovejas de Dios, esos son los verdaderos hijos de Dios. Pero la Biblia dice que las otras personas, versículo 26, pero vosotros, les dice el Señor a los judíos, no creéis porque no sois oveja de Dios. O sea que aquellas personas que no creen en Dios, que no obedecen a Dios, que no oyen la voz de Dios, no son ovejas de Dios. No son ovejas de Dios. Y sabemos, hermanos, que ya la venida del Señor está cerca. El Señor dice que Él viene por sus ovejas, porque sabemos que a través de todos estos acontecimientos que estamos viendo día a día, nos enteramos y sabemos que el Señor está pronto por venir. Entonces, en Juan 10 encontramos algunas características de las ovejas de Dios. Y vamos a ir estudiando una a una. Y repito, esto da evidencia de los verdaderos hijos de Dios. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Ahora, ¿por qué estamos tocando este tema hoy, esta noche? Porque hoy en día hay muchas personas que creen que son ovejas de Dios, que creen que son hijos de Dios solamente por ser una persona cristiano nominal. ¿Quiénes son los cristianos nominales? Son aquellos que usan la camiseta de Cristo, pero meten goles en contra de la camiseta de Dios. Entonces, ¿quiénes son, a la luz de la palabra de Dios, los verdaderos hijos de Dios? Porque sabemos que Dios va a venir por sus hijos, por los que son verdaderos, genuinos hijos de Dios. Ya el Señor lo ha dicho. Entonces vamos a ver algunas de las características importantes de quiénes son esas ovejas de Cristo. Y yo quiero que esta noche usted, a la luz de la palabra de Dios, usted evalúe su vida y vea si en verdad usted está en el equipo de Dios, si usted está siendo parte del rebaño de Dios, si usted en verdad es una oveja de Dios. Entonces vamos a ver en primer lugar algunas de las características. Y la característica número 1 es que una oveja de Dios, una oveja de Jesucristo, un verdadero
cristiano, dice el versículo 14, conoce a Dios. Esa es la primera característica, conoce a Dios. Mire lo que dice el versículo 14 de Juan 10. Juan 10, 14 dice, yo soy el buen pastor, y dice la Biblia, y conozco mis ovejas, hablando de Jesucristo como el buen pastor, y las mías me conocen. O sea que una oveja de Cristo, un verdadero hijo de Dios, es aquel que conoce a Dios. Pero queremos aclarar este punto. Conocer a Dios no significa saber de Dios. Conocer a Dios, repito, no significa saber de Dios. Conocer a Dios significa tener una relación personal, diaria con Dios. Vuelvo a repetir eso. Conocer a Dios significa tener una relación personal, diaria con Dios. Cuando usted tiene una relación personal con Dios, y ya lo hemos dicho varias veces a través de la oración, el estudio de la palabra de Dios, la testificación, la comunión con los hermanos, el servicio cristiano. Cuando usted tiene esa relación personal con Dios, esa comunión personal con Dios, usted conoce a Dios. Y saben que uno de los termómetros, podríamos decirlo, que nos sirven a nosotros para medir si verdaderamente conocemos a Dios, está en la Biblia también. Y vamos a ver un pasaje, que este es como el termómetro que nos indica si nosotros verdaderamente conocemos a Dios. Vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Primera de Juan 4, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios. Vea que este es el termómetro que nos enseña que verdaderamente nosotros conocemos a Dios, porque conocer a Dios es la primera característica de los verdaderos hijos de Dios. Y miren este termómetro, 1 Juan 4, 7 y 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama a Dios es nacido de Dios. Y miren lo que dice la Biblia, y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, hermanos, la primera característica de los verdaderos hijos de Dios son aquellos que conocen a Dios. Ya dijimos que conocer a Dios no significa saber de Dios. Conocer a Dios es tener una relación diaria personal con Dios. Y uno de los termómetros que nos enseña que verdaderamente somos hijos de Dios es que amamos a todas las personas. O sea, una verdadera oveja de Dios destila el amor de Dios por su vida y ha aprendido a amar a todos, no solo a su grupo de amigos que tiene en la iglesia o su grupo de personas afines a usted. No, mis hermanos. Un verdadero hijo de Dios ama a todo el mundo. Y el Señor en otro pasaje nos enseñó que amar a quien nos ama eso lo hace cualquiera. Pero amar a quien no nos ama solo lo hacen los verdaderos hijos de Dios. Entonces, uno de los termómetros que nos indica que somos verdaderos hijos de Dios es que amamos a todos. El amor de Dios destila sobre nuestras vidas y amamos a todas las personas. Un creyente debe de destilar ese amor para todos, no solo para algunos, sino para todos. Siempre hemos dicho que hay personas que son fáciles de amar
y otros difíciles de amar, pero nosotros tenemos que amar a todas aquellas personas que verdaderamente nos aman y aquellos que son difíciles de amar, porque el Señor así nos enseña. Entonces, eso hace una de las personas o de los verdaderos hijos de Dios, es que conoce a Dios, y como conoce a Dios, tiene una relación personal con Dios diariamente, y eso le permite poder amar a todas las personas, porque la Biblia dice en 1 Juan 4, 7 y 8 que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que usted vaya haciéndose una evaluación en su vida, y si usted verdaderamente no está amando a todas las personas, si usted hay personas que no las puede ni ver, usted todavía no es oveja de Dios. Usted todavía no conoce a Dios. Otra de las características de los verdaderos hijos de Dios es que un verdadero hijo de Dios, aparte de conocer a Dios, conoce su voz, sabe quién le habla, conoce la voz de Dios. ¿Dónde está la voz de Dios? En la Biblia. Miren lo que dice Juan 10, 27. Volvemos otra vez al libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. Juan 10, 27. Miren lo que dice aquí esta porción interesante. Hablando siempre como Jesús, el pastor de las ovejas. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Esa es la segunda característica de los verdaderos hijos de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, dice el Señor, y me siguen. Entonces aquí viene una pregunta para todos esta noche. Si usted es oveja de Dios, ¿usted conoce la voz de Dios? Usted, aparte de conocer la voz de Dios, es una persona que sigue a Dios, porque lo conoce, lo sigue. Y voy a poner un ejemplo, hermanos. Hace algún tiempo en Israel, esto es algo que fue realidad. Dice que un pastor de ovejas tenía alrededor de unas 100 ovejas. Y él llevó a sus ovejas a tomar agua a un río. Y llegó con sus ovejas. Él iba adelante porque a veces nosotros pensamos que las ovejas hay que irlas arreando, pero en realidad el pastor va adelante y las ovejas le siguen. Y entonces él llevó sus ovejas al río a tomar agua. Pero dice esta persona que cuenta esta historia que aparte de este pastor con sus ovejas, que eran alrededor de unas 100 ovejas, llegó otro pastor con aproximadamente otras 100 ovejas al mismo río a tomar agua. Y no solo eso pasó, llegó un tercer pastor con otras aproximadamente 100 ovejas. Habían alrededor de unas 300 ovejas. Y este hermano que cuenta esta historia dice, yo me imaginé, dice, aquí se armó un lío, porque ¿cómo van a hacer ahora los pastores para llevarse a sus ovejas? Esto va a ser una confusión tremenda. Las ovejas tienen un gran parecido, todas ellas. Aquí va a haber problemas. Pero lo increíble, dijo esta persona que observó esto, que cada pastor iba llamando a sus ovejas y las iba llevando hacia el redil. Y las ovejas conocían la voz de su pastor cuando les hablaba y ahí iban. Primero salió uno de los pastores con sus ovejas, luego salió el segundo con sus ovejas y luego salió el tercero con sus ovejas. Entonces, hermanos, es por eso que el Señor puso este ejemplo, porque los verdaderos hijos de Dios conocen la voz de Dios,
saben cuando Dios les está hablando. Saben cuando es algo que viene de parte de Dios. Saben discernir cuando algo viene de Dios y cuando no viene de Dios. Saben tomar decisiones porque han leído las Escrituras, han estudiado las Escrituras y conocen qué hacer y qué no hacer porque conocen la voz de Dios. Alguien dijo por ahí también, hablando de las ovejas, que las ovejas que se van con otro pastor que no es su pastor son aquellas ovejas que están enfermas. Las ovejas enfermas son las que se van con otra persona que no es su pastor, porque oyen otra voz extraña que no es el verdadero pastor de ellas. Entonces, hermanos, qué importante entonces es que los verdaderos hijos de Dios conocen a Dios. Ya vimos cuál era el termómetro de las personas que conocen a Dios. Los verdaderos hijos de Dios conocen la voz de Dios, saben cuando Dios les está hablando, conocen a su pastor y conocen la voz y le siguen, dice el Señor. Así que usted vaya haciéndose esta noche la evaluación personal suya, ¿verdad? Usted vaya diciendo, vamos a ver cómo está esta, y si hay cosas que hay que cambiar esta noche es la oportunidad. Por eso Dios nos está hablando a través de esta palabra. También, ¿qué más hacen las ovejas de Dios? Aparte de que conocen a Dios, aparte de que conocen su voz, también Juan 10, vamos a ver ahí en el versículo 3, Juan 10, 3 y 4, ahí encontramos otras dos características. Juan 10, 3 dice, a estas abre el portero y las ovejas oyen su voz. Ahí está otra de las características. Y las ovejas, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. O sea, si usted es una oveja de Dios, conoce a Dios, conoce su voz, y además de conocer su voz, oye, es obediente a la voz de Dios. Es obediente a la voz de Dios. Pero si usted es de aquellos que dicen, a mí no me gusta ir a la iglesia, entonces usted no es obediente a la voz de Dios. Usted no ha oído la voz de Dios. Y cuando Cristo venga, usted no va a poder entrar al reino de Dios, no tanto por el hecho de ir a la iglesia, porque sabemos que eso es parte de nuestro cristianismo, sino porque simple y sencillamente no está oyendo la voz de Dios. Y el 4 dice, Juan 10:4, y cuando las ha sacado fuera, todas las propias van delante de ellas y las ovejas le siguen. Ahí está otra característica, porque conocen su voz. O sea que las ovejas de Dios, los verdaderos hijos de Dios, conocen a Dios, conocen la voz de Dios, oyen la voz de Dios, y aparte que oyen la voz de Dios, siguen la voz de Dios. Son obedientes a la voz de Dios. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Por esa clase de personas el Señor va a venir a esta tierra a llevarse a sus ovejas, a su pueblo. No todo el que dice Señor, Señor será salvo, dice la palabra, sino los que hacen la voluntad de mi Padre, dice el Señor. Así que, hermanos, esas son características importantes de las personas que verdaderamente son hijos de Dios, y que sabemos que esos hijos de Dios oyen la voz de Dios, siguen la voz de Dios, no oyen cualquier voz por ahí, ¿verdad? Solo cuando están enfermas oyen otras voces, pero cuando son hijos de Dios, oyen la voz de Dios, conocen la voz de Dios y siguen a Dios, caminan con Dios. A pesar de cualquier circunstancia, siempre están caminando con Dios, siguiendo el camino de Dios. Ahora, ¿quiénes no son ovejas de Dios? ¿Quiénes no son? Más adelante yo voy a tocar un tema específicamente sobre eso. ¿Por qué lo estoy haciendo, hermanos? Porque estamos en los tiempos próximos a la venida del Señor. Y es importante que la gente no esté engañada, que la gente sepa la verdad acerca de
qué personas verdaderamente son hijos de Dios. ¿Quiénes entonces, en segundo lugar, no son ovejas? ¿Quiénes no son ovejas de Dios? Miren lo que dice Juan capítulo 10, versículos 22 al 26. Juan 10, 22 al 26. Dice la palabra: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, miren qué específico es la Biblia. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y el versículo 25 dice: Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces, hermanos, ¿quiénes no son ovejas de Dios? ¿O quiénes no son verdaderos hijos de Dios? Son los que no creen en Dios. Ahora, ¿por qué no creen? Porque no son hijos de Dios. Porque aquí el Señor, por ejemplo, a los judíos lo estaban ahí diciendo: dinos si verdaderamente eres el Mesías o el Hijo de Dios. Y el Señor ya les dice: os lo he dicho antes y no crees. El Señor les había dicho infinidad de veces que Él era el Hijo de Dios, pero ellos no creían en Él. Entonces, mis hermanos, ¿por qué no cree la gente en Dios? ¿Por qué no cree en la Biblia? Hay personas que me dicen, hay personas que dicen: no, yo no creo en toda la Biblia, yo solo creo en el Nuevo Testamento y en los Salmos. O hay personas que dicen: yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Me dijo a mí un compañero de trabajo, profesor, me dice: yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia, porque el papel aguanta con todo, me dice. Y la gente, a ver cuántos años han pasado y le han puesto esas cosas que dice la palabra de Dios ahí. Ustedes no creen en Dios. Si no creen en la Biblia, no creen en Dios. Ahora, ¿por qué no creen? Porque no son ovejas. Entonces, ¿dónde está la evidencia de que usted no es oveja? Porque usted no cree. No cree en lo que dice Dios. No cree en la palabra de Dios. No cree en las promesas de Dios. No cree en la protección de Dios. No cree en que Dios va a venir. ¿Y por qué no cree? Porque no es oveja. El Señor les dijo a los judíos ahí: ustedes no creen porque ustedes no son mis ovejas. Por eso ustedes no creen que yo soy el Mesías, porque ustedes no son mis ovejas. Si fueran mis ovejas, les dice el Señor, creerían. Y hermanos, las personas en este tiempo, si fueran ovejas de Dios, estarían buscando a Dios, estarían acercándose a Dios, estarían orando delante de Dios, estarían cada día poniendo sus vidas en las manos de Dios. Pero como no son ovejas, entonces están haciendo lo que bien les parece, sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta que Cristo viene, sin tomar en cuenta que esta pandemia es una oportunidad que Dios nos está brindando para que nos arrepintamos y nos volvamos al Señor. Entonces, si usted se le predica la palabra de Dios y usted no recibe a Cristo en su corazón, usted no es oveja de Dios, porque no quiere creer o no quiere obedecer o ha endurecido su corazón. Y por esa razón usted no quiere venir a los pies del Señor. Miren lo que dice Juan capítulo 5, versículo 40. Juan capítulo 5,
versículo 40. Y está claramente Juan diciendo quiénes no son ovejas de Dios o quiénes no son verdaderos hijos de Dios. Juan capítulo 5 versículo 40 dice, otra vez les dice el Señor a algunas personas que estaban ahí y les dice, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna? Por eso no queréis venir a mí. No quieres venir a mí para tener vida eterna. ¿Y por qué no vienen a Dios? Porque no son ovejas. Ya les dije que creer no es suficiente. Hasta el diablo cree y tiembla. Se necesita las ovejas de Dios, conocen a Dios, conocen la voz de Dios, oyen la voz de Dios y siguen a su pastor que es Dios. Esas son las ovejas de Dios. Esa es la clase de personas que el Señor viene a llevar. A los que oyen la voz de Dios, conocen la voz de Dios, siguen la voz de Dios. Les destila el amor de Dios sobre sus vidas. Aman a todas las personas porque Dios ha transformado sus vidas. ¿Qué dice el Señor, por ejemplo, en cuanto a los enemigos? Dice, amad a vuestros enemigos, orad por aquellos que os persiguen. Entonces, eso va en contra de esta cultura humana. Eso va en contra de estos principios en los que esta sociedad se rige. Por eso el Señor vino a dar un mensaje totalmente en contra de toda esta sociedad, y por eso es que esta sociedad entra en ese choque con Dios y no quieren aceptar a Dios, no quieren compromiso con Dios. Ahí lo dice Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Ahora esta noche quiero hacer algunas preguntas esta noche, y no me conteste, ¿verdad? Y luego de hecho no me va a poder contestar, yo no le voy a escuchar, que usted está al otro lado del televisor y usted sabe, o de su celular. Pero la pregunta ¿es usted una oveja del Señor? Porque Cristo viene por sus ovejas. ¿Está oyendo usted la voz de Dios todos los días? ¿O usted desde que nos retiramos del templo no ha vuelto a oír la voz de Dios? ¿Es usted una de las personas que, aparte que conocen a Dios, conocen su voz, le siguen? ¿O usted es de aquellos que siguen una parte pero en otra no? Porque hay muchos que son así, ¿verdad? Que dicen, no, yo en esto no estoy de acuerdo, dicen. Y se ponen a cuestionar a Dios. Y se ponen a cuestionar las enseñanzas de Dios, cuando Dios ha dicho, ¿verdad? Y ¿es usted una de las personas que si Cristo viene, se va con Él? ¿Es usted uno de los que está seguro o segura que verdaderamente usted, hoy que es oveja de Dios, ha aprendido a amar a todas las personas? No solamente a los que le aman a usted, sino a aquellos que también a veces no le aman. ¿Usted ha aprendido a apreciarlos a pesar de eso? Porque eso es lo que queremos esta noche enfatizar y quedar claros, para que no nos engañemos a nosotros mismos, para que veamos cuál es la enseñanza bíblica respecto a los que verdaderamente son hijos de Dios, a los que verdaderamente Dios va a venirse a llevar un día cuando Él venga a arrebatar o a llevar a su iglesia. Así que si usted todavía no está seguro o segura de que usted es un verdadero hijo de Dios o una oveja de Dios, usted hoy tiene la oportunidad. Si usted hace una oración en la que se reconoce su pecado, reconoce que usted ha vivido de acuerdo a sus principios, usted ha vivido de acuerdo
a su mentalidad, a su raciocinio humano, sin tomar en cuenta los principios de Dios. Usted ha tomado sus propias decisiones sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Usted hoy puede ponerse a cuenta con Dios y convertirse en una oveja de Dios. Ya le dije yo cuáles son las características de las verdaderas ovejas de Dios. Hágalo, porque si no usted tendrá que lamentarse posteriormente. O somos ovejas de Dios y vamos al cielo, o usted no es oveja de Dios y no va a ir al cielo. O verdaderamente nos estamos engañando a nosotros mismos, o hoy esta noche le decimos: Señor, verdaderamente yo quiero ser una oveja tuya. Ayúdame, Señor. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Señor Jesús, si usted quiere orar conmigo esta oración, hágalo esta noche. Dígale: Señor Jesús, esta noche yo reconozco que he pecado contra ti al hacer lo que a mí me parece, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Pero ahora me arrepiento de todos mis pecados. Abro mi corazón para que tú entres en mi vida y seas mi Señor, mi Salvador y mi Pastor. Gracias por perdonar mis pecados y darme la vida eterna, en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, lo felicito por esa decisión que ha tomado. Lo animo a que todos los días usted ore al Señor, lea la palabra de Dios, estúdiela, medítela, obedézcala, contáctese o conéctese con Dios todos los días en oración y comparta a otros lo que Dios está haciendo en su vida. Y cuando Cristo venga, usted se irá con Él. No porque yo se lo estoy diciendo, sino porque la Biblia lo dice, que las ovejas oyen su voz y siguen al pastor que es Cristo Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga. Es un gozo siempre compartir con ustedes la palabra de Dios y les animo a seguir creciendo en el Señor, a seguirse conectando en los diferentes grupos de la iglesia, y pronto a través de este medio les vamos a dar a conocer cuando nuevamente regresaremos al templo para adorar ahí el nombre del Señor juntos. Que Dios les bendiga, les amamos en el amor del Señor y como siempre les digo, adelante en Cristo Jesús. Dios les bendiga.